Fausto Guido Valdivieso Moscoso fue un periodista y presentador de televisión ecuatoriano. Su especialidad fueron los noticieros de comunidad durante 29 años. Valdivieso se inició como periodista en estaciones radiales y fue en la década de los 80 cuando incursionó en la televisión como reportero y presentador en el área de noticias y comunidad. ¿Usted ve el mañanero? ¡Por supuesto, don Fausto! Pero gritando. Trabajó para las cadenas televisivas de Ecuavisa, Teleamazonas, Canal 1, Telesistemas y TC Televisión. Su última casa fue TC Televisión, un medio que incautó el Estado a los hermanos William y Roberto Isaías, quienes fueron investigados y sentenciados por peculado y conocidos por haber incrementado su riqueza a fines de los años 90. Cuando sucedió el feriado bancario, su banco quebró y miles de clientes perdieron sus ahorros. A pesar de esto, los hermanos Isaías fueron declarados inocentes por la justicia ecuatoriana en mayo del 2021, cuando el gobierno de Rafael Correa confiscó el canal de televisión, designó a Carlos Coello como administrador. En ese momento, Fausto Valdivieso era el representante de los trabajadores del medio desde el año 2010 y denunció varias veces el excesivo salario que cobraba Coello. El hecho de que se contrató exceso de personal en TC Televisión, sé que ha habido una contratación excesiva también en otras empresas incautadas para meter a los amigos, a los de la tripulación, a los de la gallada, entonces los metieron ahí. Prueba de esto es, ¿quiere saber cuánto gana el administrador o el gerente de TC Televisión actualmente, el señor Cuello Beseque Carlos Antonio? $8.000, más que el mismo presidente de la República. Me va a decir que es legal, pero es moral, pero se puede llevar con tremendos sueldos a una tripulación exclusiva y de amigos, etcétera, etcétera, con tremendos sueldos, mientras que el resto del personal, al menos los antiguos, no llegaron sino a firmar ahí ese contrato colectivo y apenas le subieron un poquito de plata. El gobierno de Correa anunció que vendería TC Televisión y que el 30% de las acciones podrían otorgarse a los empleados del medio. Valdivieso se opuso, pues consideró que ese porcentaje no era suficiente para los empleados, que serían accionistas minoritarios. Sus repetidas críticas provocaron que los directivos del canal lo removieran de su cargo como presentador de noticias y lo dejaran como reportero. En su nuevo puesto, Valdivieso solo podría realizar informes pregrabados. Para el periodista, la negativa de que hiciera coberturas en vivo se debía a que querían mantener controlado lo que decía. Las críticas que Valdivieso realizaba al gobierno de Rafael Correa hicieron que el propio presidente se burlara del periodista en una de las sabatinas, un programa que realizaba Correa todos los sábados y que debía transmitirse en todos los medios del país. Por supuesto, y hay unos cuantos agitadores que todavía quedan, por ejemplo en TC Televisión. Por ahí un enanito agitador, ¿se acuerda? Uno de bigotitos que salía siempre en Crónica Roja, esa tontería, ¿no? Que no sé por qué no lo han separado, ese es un mal elemento malsano. En estos enlaces ciudadanos, como llamaba el correato a la transmisión, Correa contaba las actividades que realizaba durante esa semana, pero sobre todo atacaba a sus opositores burlándose de ellos y acusándolos de mentirosos. Si le hacemos caso a esta prensa, todo el mundo estaría pues ya desprestigiado, acusado, etcétera, ¿no? Con todas las tonterías que han sacado. Entonces, que no nos engañe esta táctica de esta prensa corrupta. ¿Cómo es posible que saquen ya la columna de chismografía de un diario amarillista de Panamá? Y miren lo que saca la inefable Tania Tinoco, que la otra vez dijo que René Ramírez tiene que probar que su esposa no cobra doble sueldo. O sea, no son los que acusan de cobrar doble sueldo los que tienen que probarlo, es la acusada. ¿Qué tiene en el cabeza? Un zapato. Y esto es periodista. ¿Sí? Los medios de comunicación y los periodistas siempre eran el centro de los ataques. Incluso Correa rompió un diario en alguno de sus programas. Un mes después de esa burla, el 16 de agosto del 2010, Valdivieso fue despedido de TC Televisión. El periodista no se calló y continuó criticando el régimen. Valdivieso creó un canal online en YouTube en el que denunció la corrupción del gobierno de Rafael Correa. Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a ver a los tiempos, aunque ya no en televisión, pero por lo menos
gracias a la cibernética, gracias al apoyo de este medio que es el internet, podemos hablar. Esta es la sala de mi casa, este es el pequeño departamento en el que vivo, pero lo más importante es esto, el balcón de mi casa. Y esta columna se llama Desde mi balcón porque desde aquí le voy a informar a ustedes todo lo que no se han enterado, todo lo que los medios de comunicación no pueden o no quieren decir. Yo creo que más bien no pueden, porque ahora están muy atemorizados por esto de la presión que existe. El presidente de la República dijo, el enanito de bigote, aquí está el enanito de bigote, mire, aquí está el enanito de bigote. El periodista también se opuso a la ley Mordaza, que se creó durante el correísmo. Incluso Valdivieso descubrió que Pedro Delgado, primo de Rafael Correa, quien ejercía como presidente del Banco Central del Ecuador, había falsificado su título de economista. Ahora resulta que no tiene título de economista y que para ser presidente del Banco Central se necesita título de economista. Todo es mentira. No se necesita título de economista para ser presidente del Banco Central y Pedro Delgado tiene un título de maestría en economía empresarial, título de 4º nivel, ¿no? al cual accedió siendo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Que debo reconocer con hombría de bien que cometí un error, gravísimo error, hace 22 años. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar un objetivo académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. No viene al caso abundar en los detalles del por qué o bajo qué circunstancias a INCAE se entregó un documento sin valor que me acreditaba un título que no ostentaba. Luego de reconocer el fraude, Delgado huyó de Ecuador en el 2012 y desde entonces vive en Estados Unidos. Él ha tenido que viajar, estaba planificado hace mucho tiempo que viaje a Miami, lugar donde se reside su familia. Ayer se casaba su hijo, qué pena, ¿no? Delgado es prófugo de la justicia ecuatoriana hasta la actualidad. Por otro lado, Valdivieso no era un hombre de lamentos ni de vergüenzas. Se dedicó a ganarse la vida como pudo y se puso una lavadora de carros. Como ya antes se había puesto un kiosco de sándwiches y en otra ocasión un bar nocturno. A casi 3 años después de su despido, Fausto Valdivieso tenía nuevos proyectos en marcha. El periodista había anunciado que sería presentador de un programa de concursos en Teleamazonas, una televisora de alcance nacional. Sin embargo, antes de poder ejecutar sus proyectos, fue acribillado. El jueves 11 de abril del 2013, Fausto Valdivieso se preparaba para abordar su auto, luego de haber visitado a su mamá. Mientras entraba a su vehículo, 3 encapuchados lo abordaron y le dispararon. Valdivieso cayó herido en la puerta de la casa de su madre. Aunque lo trasladaron de emergencia al Hospital Militar de Guayaquil, el periodista murió. Apenas un día antes de su asesinato, Valdivieso había sido víctima de un atentado a las afueras de su domicilio. Y para las 22:30 de esa noche, familiares, amigos y televidentes lo lloraban. Estaba muerto y todo apuntaba a que se trataba de sicariato. 24 horas antes, Valdivieso había sufrido un atentado, una situación similar a la que acabó con su vida. La noche del asesinato, la policía allanó su departamento sin que ninguno de nosotros estuviéramos allí, mencionó el hermano. Se llevaron las computadoras y la caja donde tenía sus investigaciones. Todos esos documentos desaparecieron, así como cámaras fotográficas y de video. Allanan a la casa de la víctima y no de la persona que mi hermano dijo que lo quería matar. Se olvidaron porque vieron unos papeles tirados por ahí y no los cogieron. Se olvidaron de unos documentos que Fausto había dejado ahí, que yo los tengo en mi poder, y que es un librito que él escribió donde dice y detalla un poco de cosas que le estaban pasando. Y yo lo tengo en un libro que lo terminé de escribir en el 2015 y no he podido publicarlo. Aquí está. No he podido publicarlo por temor a que les pase algo a mi familia. El viernes 12 de abril, Rafael Correa escribió en su cuenta de Twitter: consternados por el asesinato de Fausto Valdivieso, un abrazo solidario a su familia y el compromiso de que el crimen no quede en la impunidad. Ya tenemos pistas de este asesinato y vamos a luchar para que se esclarezcan los móviles y autores de este crimen. Así lo manifestó el entonces ministro del Interior, José Serrano, el 15 de abril de 2013. Durante la visita que realizó a la casa de la madre del comunicador, señora Luz Moscoso. Luego de reunirse por aproximadamente 20 minutos,
el ministro descartó que el crimen tuviera relación con su actividad profesional. Aseguró que el crimen respondía a un acto de la delincuencia común. La madre de Fausto Valdivieso, Luz Moscoso, el 6 de junio del 2013, casi a un mes después del asesinato de su hijo, hizo una declaración reveladora. De acuerdo con Moscoso, ella y su hijo tenían la sospecha de que Valdivieso era perseguido y que incluso lo habían seguido hasta la casa de ella, donde luego fue acribillado. La mañana del asesinato, relata la madre que Valdivieso acudió a la oficina de su abogado, quien también era su primo, y dejó un documento con su firma disponiendo que si algo le sucedía a él o a su familia, los abogados revelen quién ordenó matarlo, y dijo el nombre de esa persona. Dijo que era el señor Carlos Coello, alto directivo del Canal 10 de TC Televisión. El hermano, que también laboraba en TC Televisión y que fue despedido 2 meses antes del asesinato de Fausto Valdivieso, dijo que durante una audiencia, cuando Coello fue llamado a declarar, él mandó 3 abogados importantes para que investiguen. Esos abogados eran de la Presidencia de la República. La investigación sobre el asesinato de Valdivieso tuvo hipótesis contradictorias e incluso las autoridades correístas intentaron vincular al periodista con el narcotráfico, sin haber un vínculo. A 40 días del crimen, 9 personas fueron detenidas. La versión del entonces ministro Serrano era que a Valdivieso lo mataron porque a sus asesinos no podía pagarle una deuda. En abril del 2014, a un año de la muerte de Valdivieso, todos los sospechosos fueron liberados. No había suficientes pruebas en su contra. Una segunda investigación sobre el caso inició en julio de 2015. El proceso se mantuvo en reserva hasta que las autoridades señalaron en el 2017 que el autor material del crimen había sido localizado en Estados Unidos. Pero a todo esto existe una información que hasta el momento es imposible de confirmar. Desde el fallecimiento de Fausto se podría señalar como un rumor que se extiende en las redes sociales, pero que tiene lógica dadas las muertes que ella tiene a sus espaldas. Dicen que a Fausto Valdivieso lo mataron porque había tenido en su poder el misterioso video de la homosexual que sostuvieron Rafael Correa, Ricardo Patiño, Alexis Mera y compañía, situaciones similares a las que poseía en su poder Quinto Pazmiño, grabadas por él, quien era parte de esas celebraciones y por la cual también fue asesinada su esposa por sicarios. Dicen que Valdivieso había buscado ese video por largo tiempo para hacerlo público. Aparentemente, según una fuente que pidió no ser revelada en esa época, el periodista buscó incansablemente el mítico video que se cree existe por ahí, donde se ven desnudos, drogados, ebrios y teniendo sexo en una orgía con menores de edad a Rafael Correa, Ricardo Patiño, Alexis y compañía, es decir, todo el famoso Círculo Rosa. Entonces el Círculo Rosa salió al rescate. Es una vulgaridad. Aquí no hay círculos rosas. Aquí somos gente valiente, somos gente honesta, somos gente trabajadora que sabemos enfrentar un proceso revolucionario que él no tiene. Dicen que fue para las celebraciones por haber obtenido la presidencia de la República. Se dice también que hay varios de estos videos filmados en secreto en épocas de campaña. El presidente de la República, economista Rafael Correa, en su agenda de visita a la provincia de Galápagos, luego de su arribo al aeropuerto de Baltra, se dirigió en helicóptero a Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz. Por Quinto Pazmiño, asesor y fiel compañero de fórmula de Rafael Correa, convertido luego en un férreo opositor por motivos de mal reparto. Su primer ataque fue mostrar los famosos Pati videos. La muerte por infarto de Quinto Pazmiño es aún un misterio. Muchos dicen que fue envenenado. El caso de su esposa es aún más trágico y más misterioso. Ella tenía en su poder muchos de aquellos videos que no habían salido a la luz y fue asesinada por sicarios. Previamente había recibido un fallido intento de asesinato. El caso de Quinto Pazmiño ya tiene su propio video aquí en mi canal. Puedes irlo a ver para que entiendas un poco más. Este mito se extiende sin remedio hasta la actualidad y se sabe que cualquiera que sepa algo sobre aquel video de la orgía
está condenado a muerte, ya que a la bancada correísta no le conviene en lo absoluto que ese video salga a la luz. Este escándalo en su momento mancharía la imagen pulcra que querían mostrar, pero es escalofriante llegar al punto de matar para que no aparezca. Se supone que en ese momento el gobierno pregonaba respetar a las personas con diferentes preferencias sexuales y les había dado derechos y hasta privilegios. Entonces, ¿por qué esconder tanto aquel video? ¿No sería más fácil salir del closet y dejar de matar gente? En el caso de que esto sea cierto, ese video se convierte en un tesoro inalcanzable de la oposición. Quien lo tenga puede venderlo y hacerse millonario, o puede irse directo a la tumba. En el 2019, Fausto Valdivieso Jr., hijo del periodista, denunció en un video que había recibido amenazas de muerte. Hola con todos, mi nombre es Fausto Valdivieso, soy hijo del difunto periodista Fausto Valdivieso. Como muchos sabrán, hace unos días la Fiscalía llama a Rafael Correa, a José Serrano y a Lady Zúñiga a que testifiquen y den su versión sobre lo que pasó con mi papá. Ciertamente, a lo largo de estos 6 años, que ha habido pura impunidad y pura difamación al nombre de mi viejo, lamentablemente no van a hacer nada, se van a mofar de todo esto. Pero bueno, yo francamente dejo todo esto en manos de Dios. En estos días he expresado mi pensamiento, he expresado ciertos comentarios en Twitter, en Instagram, en redes sociales, y a ciertas personitas no les ha agradado eso. Entonces, hace una hora exactamente hoy, 5 de enero, recibo una llamada de un número privado, que ni me salió el número ni quedó grabado, un número privado, a decirme que tenga mucho cuidado, textualmente. Ten mucho cuidado, sabemos dónde vives. O te callas o te callamos. Valdivieso Jr. tuiteó: ¿de qué sirve que sean llamados ahora? Correa autorizó el asesinato de mi padre. Eso es más que obvio. ¿Con qué pruebas podrán acusarlo si ese día el gobierno quemó todas las evidencias que mi padre tenía? El Estado comprobó que las denuncias hechas por Valdivieso en contra de Carlos Goellos y los directivos del medio incautado eran verdaderas. Este caso, como el de 8 periodistas que fueron asesinados en el 2010, sigue en la impunidad y no han sido esclarecidos. Si bien es cierto, no se sabe si realmente existe el misterioso video, que sería la prueba fehaciente para llevar a juicio a los implicados. Pero por otra parte, las extrañas acciones del gobierno de ese momento dejan mucho en qué pensar. Las autoridades correístas desestimaron que la muerte de Valdivieso estuviera relacionada con su oficio. El asesinato del periodista Fausto Valdivieso estaría ligado a una banda de narcotraficantes y lavado de activos, asesinato pasional por venganza de una supuesta amante. El autor del crimen de Fausto Valdivieso estaría en su propia familia y mencionan como principal sospechoso a su hijo Fausto Valdivieso Jr. y a su madre Emily Bermeo. Es increíble cómo nos han querido enjuiciar como sospechosos. Yo tenía 13 años, que 13 años yo me quiera vengar de algo que mi papá me hizo, o sea, ¿con qué cabeza? Existieron todas estas teorías según investigaciones de la Fiscalía, pero aún no encuentran a los culpables, con esta última vinculación en la cual acusan a su propio hijo de estar detrás de todo un plan siniestro para asesinar a su propio padre. Este caso sigue en impunidad desde el año 2013 hasta la fecha, pero como siempre quisiera saber qué piensas tú, déjamelo saber en la parte de los comentarios.